Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su presencia y por todo lo que Él hace en nuestra vida, por los hermanos que perseveran en este camino y se conectan con el deseo de su corazón de que Dios los alimente, y mucho más en estos días finales, cuando vemos las profecías cumpliéndose al pie de la letra, tal como fue profetizado. Estamos, parece que un día de verano, estamos o a fines de otoño o en principio de invierno, y nos sorprenden las lluvias de verano, ¿no, hermanos? Entonces vemos que todo está entrando en colapso y vemos que son señales del tiempo del fin. El Señor Jesús habló de estas cosas y todo esto yo creo que debe servir como un despertamiento para que podamos tomar en serio, ¿no, hermanos?, lo que Dios nos está dando, porque es un privilegio el poder recibir de Dios lo que Él está dando. Y enfatizamos en lo que Él está dando, porque ciertamente no es lo que Él dio, ni lo que va a dar. En su tiempo Dios dio, de acuerdo a la necesidad del pueblo, y Dios siempre dará de acuerdo a la necesidad urgente que pueda estar en su pueblo. Sabemos que el mensajero vino a la generación pasada, al siglo pasado, y ellos tuvieron el alimento provisto por Dios, muchas señales, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales, pero esas cosas ya pertenecen a la generación pasada. Y vemos que también hubo en la escena política, en la escena religiosa, personas que el mensajero usó como tipos y símbolos para poder explicar su ministerio en ese tiempo. Usó a dos grandes predicadores como los predicadores, los dos mensajeros que fueron enviados a Sodoma y Gomorra, dos grandes predicadores famosos, parece que, no sé si todavía están vivos, ya deben estar bien viejitos, ¿no, hermanos? Ya tal vez ya ni predican ni nada, pero no podemos aplicar ese ejemplo para nuestros días, no funcionará, hermanos. El tiempo ha cambiado, somos otra generación, somos la generación que verá el retorno del Señor. Es otro mensaje, otra preparación, y quien diera que pudiésemos discernir estas cosas para poder entender a Dios. Ciertamente Dios nos entiende, ¿no, hermanos? Pero nosotros no entendemos a Dios. Es el problema. Y nuestro tema en esta noche, yo estaba revisando, hermanos, hoy los títulos de los mensajes. Muchos títulos son incoherentes, mal escritos, no definen de qué se trata, y vamos a hacer una revisión para ver si ordenamos eso. No sabemos cómo hacerlo, pero Dios nos dará gracia. Yo trato de repetir el título para que no haya error, porque si erramos en el título, hermanos, ya no
sabemos el significado, el tema, y nosotros no traemos una ensalada, ¿no, hermanos? Ni tampoco un licuado, sino traemos un tipo de alimento que Dios nos da. Y si Dios nos da, no soy yo que estoy diciendo, estamos leyendo algunas partecitas que la hermana Luz Marina coloca, y yo y la hermana Irma miramos y admiramos cómo se puede decir esas cosas, y seguramente es Dios, hermanos, no, yo no he dicho eso, es Dios quien diera que entendiésemos. No es el hermano Lucio no tiene esa capacidad de hablar de esa manera, tiene que ser Dios. Está alguna parte de la hibridación. Después hay un mensaje que dice: ¿quién instruyó al pueblo del mensaje para irse a las herejías a las cuales se fueron? Y hay muchas cosas, ¿no, hermanos, que para nosotros tal vez no tiene significado, pero yo sé, hermanos, que habrá gente, habrá un pueblo en este tiempo del fin que aquilatará, que dará valor, que oirá 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 veces, y cada que escuchen aprenderán más y verán más cosas, porque es Dios en el asunto. Yo nada tengo que ver con eso, apenas yo estoy al servicio del Señor en mi flaqueza, en mis imperfecciones y en todo lo que yo puedo representar como persona. Estoy esforzándome para poder hacer alguna cosa en pro del reino de Dios y servir a mis amados hermanos, servirlos de todo corazón, porque yo soy un siervo de los hijos de Dios, soy un siervo de los cristianos, soy un siervo de aquellos que desean ser servidos por medio de la palabra de Dios. No me siento superior a nadie, tampoco quiero colocarme en un pedestal o hacer parte del ministerio nicolaita que hizo una separación entre el pueblo y ellos para creerse superiores, y en esa superioridad querer usar la palabra como pretexto para hacer lo que les da la gana y vivir cualquier clase de vida, ¿no, hermanos? Como cambiar de mujer 1, 2, 3, 4, cuantas veces ellos quieran, y dice que tiene autoridad como ministros, que pueden hacer lo que quieran. Pero eso no es el Santo Evangelio. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, nos instruye en lo que agrada a Dios, nos instruye en lo que es de Dios. Entonces estábamos revisando para ver si había un mensaje con este título que creemos que el Señor nos ha dado en esta tarde. Estamos meditando ahora, comparando con las Escrituras, confirmando si es de Dios, porque si es de Dios tiene que estar en la Biblia, hermanos. Si no es de Dios, no puede estar en la Biblia. Entonces, cuando Dios nos da un título, entonces eso tiene que estar en la Biblia para que sea de Dios. Que el diablo también anda por ahí, ¿no, hermanos? Entonces, ya hemos aprendido, si Dios va a hablarnos, nos hablará conforme a su santa y bendita palabra, no fuera de su palabra. Es la única manera que podemos decir que Dios va a hablarnos. No entiendo otra manera por la cual Dios pueda hablarnos. Entonces, ¿cómo Dios habla? Exactamente como ya fue dicho. Y lo que fue dicho será ampliado
será magnificado, será glorificado por el mismo Espíritu que inspiró. Entonces, hermanos, nunca se olvide, la inspiración que Dios dio para escribir esta Biblia no vendrá nunca más. Termina con amén. Es una inspiración especial para hombres especiales, santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron lo que Dios les dijo. En sus diversas generaciones, en diversos lugares, y todo fue juntado, Dios lo preservó, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no hay contradicción, porque fue la mente de Dios en ellos, fue el Espíritu Santo en ellos. Entonces no me vengan a querer decir que Dios levantó un hombre para hacer otra Biblia. Cualquier hombre que Dios levante, hermanos, para que sea un hombre de Dios, estará sujeto a esta Biblia de Dios. Todo lo que Él diga, si es de Dios, vendrá para magnificar esta palabra, hacerla más clara, más profunda, más poderosa, y tendrá que ser Dios. Entonces, el mensaje para este día sábado, 8 de este mes sexto de este año 2013, tiene como título: Mirad que nadie os engañe. Repitiendo, mirad que nadie os engañe. Estaba pensando en esto, hermanos. El Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Hay dos cosas en esto. ¿Por qué la gran mayoría del pueblo del tiempo del fin, de la iglesia del tiempo del fin, en su mayoría, tal vez un 99,9% fue engañado? ¿Por qué? Es una pregunta. Y Él dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces son dos cosas. Primero, ¿a quién el Señor Jesús habló eso? Tenemos que entender a quién Dios está hablando. No es a cualquier persona. ¿A quién Dios está hablando? Y ahí que está el problema actual. Ahí está el problema de este día. Ahí está la respuesta del por qué la gran mayoría no está llegando a ningún lugar. No está hablando para ellos. Porque si estuviese hablando para ellos, estarían atendiendo a lo que Dios está diciendo. Es así, hermanos. Es el problema de actualidad. Es el problema de este día final. Es el problema del tiempo del fin. Abramos Marcos capítulo 13. Versículo 5. ¿Quién habló esto? El mismo Señor Jesús. De sus labios santos salieron estas palabras para sus santos, no para cualquier persona. El mundo está lleno de gente religiosa.
Las iglesias están llenas de personas, los tabernáculos están llenos de gente. Pero Dios sabe lo que corresponde a este día. Parece que hay algunos hermanos que entraron. La hermana Cristina, la saludamos, sea bienvenida. El hermano Silvestre, la hermana Irma Yolanda también, sean bienvenidos. No sé si hay alguien más que entró. Ya la habíamos saludado. Entonces, bienvenidos. Yo sé que los que vienen es el Señor. Mucha gente está oyendo mensajes. Inclusive yo quería ver si estos últimos mensajes alguien ya los está bajando, pero no consigo. La hermana Irma parece que se olvidó. Yo voy a ver si consigo anotar, hermanos, porque yo siempre que necesito saber alguna cosa, parece increíble, nadie sabe responderme. Yo no voy a aprender, no, hermanos. Es tecnología moderna. Mi cerebro no está en armonía con esa tecnología moderna. Es para la nueva generación, es para la generación del fin. Entonces yo quería saber como un termómetro si los últimos mensajes del fin de semana alguien ya bajó para oírlos. Es un termómetro para ver si hay alguien, hermanos, en medio de este mundo religioso, si hay alguien que está interesado. Claro, muchos bajarán para predicar, ¿no, hermanos? Como si fuese de ellos. Porque no tienen más que predicar, ¿no, hermanos? No tienen inspiración, Dios los ha dejado, no tienen nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Plagiar. Querían hacer del hermano Luis un plagiador. ¿Cómo vas a poner al hermano? No es el hermano, es Dios. ¿Cómo vas a poner a ese hermano? Y ahí comienza la difamación para matar la influencia. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios los está usando, ¿no, hermanos? Y es el mismo Satanás. Son obras malignas. Entonces, no pongas, escucha y predica. No le digas al pueblo la procedencia. Bueno, si estuviésemos glorificando al hombre, no, hermanos, esconderíamos. Es Dios. Estamos glorificando a Dios, no a algún hombre en especial. No pueden entender, hermanos. Entonces, sus discípulos preguntaron, no sé si Daniel podrá hacer eso o no. Si puedes. Yo no consigo. La hermana Irma también. Él no tiene mente, mi esposa ya también, su mente está cansada, ya somos dos ancianos, ¿no, hermanos? Dos viejitos, a veces nos someten a... La mayoría de los hermanos nos tratan como a jóvenes, hermanos. Nos dan tareas de jóvenes, responsabilidades de jóvenes. Seguramente ven que tenemos alguna fortaleza de jóvenes, pero no vamos a exagerar, ¿no, hermanos? Ya no somos tan jóvenes como ustedes piensan. Tenemos nuestras limitaciones. Los viejos tienen limitaciones, hermanos.
No se olviden de eso. No nos pongan muchas cargas porque tal vez un día se arrepientan. Consideren nuestra edad. Entonces dice así: vean lo que el Señor Jesús, lo que le preguntaron al Señor Jesús y cómo Él comenzó. Quien lee, entienda. La mayoría lee, pero no entiende. No entiende el consejo del Espíritu Santo. Quien lee, entienda. Versículo 3, para ser más completo. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Quiénes eran estos? Los columnas, los primeros que el Señor Jesús llamó. Primero lo llama Pedro, después lo llama Andrés, su hermano, y después llama a Juan y después a Andrés. 4 es fundamento. Y esos 4 le preguntaron al Señor Jesús lo que acontecería en estos 2000 años. Y el Señor Jesús, antes de responder, dijo esto, que nadie o casi nadie ha tomado en cuenta. Y por eso están como están. Y le preguntaron aparte. Esa parte no es de dominio público, es aparte. No es para todos. Toda palabra tiene un sentido, un significado, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Estoy de ojo en todos, Yo soy como mi abuelo Guillermo Hidalgo, con los ojos controlaba todo. Mi madre ya decía, tú te pareces con mi padre, Guillermo Hidalgo. Nos controlaba con la mirada. Lo estoy controlando, hermanos, estoy mirándolos. Y dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Vino a mi mente, mirad que nadie os engañe. Fui a la palabra a buscar dónde estaba esto. Exactamente aquí. Mirad que nadie os engañe. Y luego pensé, si el Señor Jesús habló eso, ¿por qué casi todos han sido engañados? ¿Qué está aconteciendo? ¿Cuál es el problema? El problema es que no están oyendo al Señor. Él advirtió, hermanos. Solo esta parte de la palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú tienes cuidado de los tuyos. Siempre has advertido de antemano, porque tú conoces el fin desde el principio, y también a tu simiente que estaría sobre la tierra a través de las dispensaciones
de las edades y de generación en generación hasta esta generación del fin, donde todo será consumado. Y te damos gracias, Padre bueno, porque tú nos estás mostrando lo que pertenece a estos momentos finales, cuál es el escenario, cuál es el drama que se desenvuelve en estos días. Y todo esto no es desconocido de nosotros. Estamos observando con ojos espirituales y viendo cómo todo se mueve en la dirección que debe moverse y todo se acomoda en su posición en que debe estar. No estamos ignorando, lo estamos viendo, ya sea Dios en su mover, ya sea el maligno en su mover, ya sean los ángeles poderosos en su actuación, ya sean los espíritus de demonios también en su operación. Y en todo esto, Señor, podemos ver la batalla final de estos días y su culminación también. Te agradecemos por el privilegio de poder congregarnos de la manera escritural, como aquellos santos del pasado se congregaban. Te agradecemos por la misma instrucción que ellos tuvieron, por el mismo espíritu que ellos recibieron, por el mismo ministerio que tú les diste, porque para que sea Dios siempre tendrá los mismos ingredientes que Él colocó para así manifestar la identificación del Dios vivo y verdadero. Gracias por este día, Padre bueno, por lo que tú nos has dado, por esta santa palabra. Es para nosotros, Señor. Si no fuese, no la darías. Hay alguien para recibirla, Señor. Y tú sabes quién recibirá y quién rechazará. Tú conoces todo, Señor. Entregamos todo en tus santas manos. Te rogamos que seas tú que nos ministre, que nos instruya conforme a lo prometido. Porque no podemos pedirte, Señor, algo que tú no has dicho que harías. Sería una fantasía, sería un engaño, y no queremos eso, Señor. Aguardamos en tus promesas que son fieles, las cuales nunca fallarán, porque tú juras por ti mismo, no habiendo otro mayor que tú, y cumplirías tu palabra, Señor. Acepta nuestro agradecimiento, Padre bueno, atiende a nuestra oración y sé con cada uno
de los que irán a recibir tu palabra, Señor. Bendice a nuestros amados que están oyendo a la distancia, que su comunicación no sea interrumpida por el maligno, pues Él está activo y en operación, y aún entra en la tecnología de los hombres, Señor. Por eso te rogamos que envíes tus ángeles, Señor, para defendernos y para derrotar todo demonio que se levante en contra de nosotros, Señor. Pedimos todas estas cosas, Padre bueno, y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús dijo, hermanos, mirad que nadie os engañe? Primero, tenemos que analizar su palabra, lo que Él dijo. Luego, traer la conclusión y saber con precisión y exactitud de dónde procedería ese engaño, y tercero, en qué consistiría el engaño. Y teniendo como base esto, entonces podemos entrar en el consejo de Dios y ver dónde el pueblo falló, y así tener la conclusión final de lo que estamos viendo en estos días. Entonces pueden entrar en internet, hermanos, y ver todo tipo de tabernáculos, todo tipo de ministros, todo tipo de ministerios, todo tipo de creencias, de doctrinas, y etcétera, 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 y llegar a una conclusión final de lo que ha acontecido y de lo que está aconteciendo. Entonces, ¿qué va a acontecer? En el periodo del tiempo, ¿qué va a acontecer? En estos 2000 años, antes de entrar la gran tribulación, antes de comenzar el gran milenio, ¿qué va a acontecer? Y ahí viene la advertencia del Señor Jesús. Y dice, mirad que nadie os engañe. Entonces Él está haciendo mención, hermanos, del gran peligro. Porque ¿qué ganamos, hermanos, que Dios nos dé su palabra? ¿Qué ganamos considerándonos que somos la novia? ¿Qué ganamos sabiendo que estamos en los días finales? ¿Qué ganamos sabiendo que el Señor Jesús está a las puertas? Y sabiendo respecto a las profecías de estos días finales, si no recibimos la advertencia del Señor Jesús, advertencia que
abrange, llena todo este periodo de tiempo. Entonces dice, mirad que nadie os engañe. Está hablando de engaño, pero en ese engaño no está mostrando apenas el engaño, sino quién sería el portador o quiénes serían los portadores de ese engaño. Y aquí vemos que primero surge. ¿Quién? Alguien. ¿Y qué dice? Yo soy ungido. Dice, surgirán. Yo soy ungido. Así está en la traducción más antigua. Yo soy ungido. Hoy en día todos pueden decir eso. Yo soy ungido. Surgirán muchos y dirán, yo soy ungido. Y muchos seguirán a los yo soy ungido. ¿Y por qué seguirán? Porque en primer lugar, hermanos, no han atendido, no han tomado en cuenta lo que el Señor Jesús dijo. Y vemos que en el Evangelio de Juan el Señor Jesús dice casi la misma cosa, pero con el mismo significado. Mirad que yo os he dicho antes, para que cuando suceda, sepáis que yo lo había dicho antes, esto no ha sido tomado en cuenta. Nunca, hermanos, en toda la historia ha habido tanta gente engañada por el diablo. ¿Por qué? Antes del Señor Jesús, hermanos, comenzar a profetizar lo que acontecería, y haciendo mención también de la gran tribulación, Él dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe. No dice mirad que alguno os engañe, sino que nadie, absolutamente nadie, tenga el poder de engañarlos. Entonces, ¿por qué, hermanos, tenemos tanta gente engañada en este tiempo? Son tan pocas las personas en estos días, hermanos, que no han sido engañados. Son pocas las personas que han atendido a lo que el Señor Jesús ha dicho. Y no solamente el Señor Jesús dijo esto, hermanos, sino Él trajo todo su consejo, todo el consejo de Dios.
ha sido dado y en todo esto viene la advertencia. ¿Por qué las personas han sido engañadas? Porque no han hecho caso, no han querido recibir, no han querido oír al Señor Jesús, no han despreciado a algún hombre, no han despreciado a alguna iglesia, no han despreciado a alguna organización, han despreciado al Señor Jesús. No han tomado en cuenta lo que Él ha dicho. ¿Quién advirtió, hermanos, del engaño, del tiempo, del fin? El Señor Jesús, porque aquí Él comienza el relato de los acontecimientos de las edades de la iglesia. Y Él comienza con una advertencia, porque el Señor Jesús, siendo Dios, Él sabía que el engaño de Satanás estaría presente en la tierra y que la gran mayoría de personas sería engañada. ¿Y por qué han sido engañados? Porque no han tomado en cuenta lo que el Señor Jesús ha dicho, porque si hubiesen tomado en cuenta y lo hubiesen recibido como una advertencia de Dios, no recibirían el engaño del diablo, que ha crecido en este tiempo del fin, porque ese engaño ha encontrado lugar en las iglesias, en el pueblo, en los así llamados ministros de Dios. Mirad que nadie os engañe. Dos cosas. Primero, no han tomado en cuenta la advertencia del Señor. En segundo lugar, no han querido saber lo que es de Dios y lo que no es. No han querido confirmar. El Señor Jesús ha dicho eso, o eso hace parte del engaño del diablo. Porque todo lo que el Señor Jesús no ha dicho, hermanos, es la enseñanza de Satanás. Él advirtió, mirad que nadie os engañe. Entonces, si su advertencia fue que nadie debería de engañarnos, entonces quiere decir, hermanos, que Él mostraría primeramente lo que es la verdad de Dios y lo que es el engaño del diablo. ¿Cómo se puede advertir al pueblo que no sean engañados si no se les explica, no se les muestra en qué consiste el engaño? El mundo está lleno de engañadores, hermanos. Y siempre se está advirtiendo a la sociedad en una clase de engaño que se está moviendo ahí, ya sea para engañar al pueblo
tomando su dinero, ya sea para engañar a mujeres y llevarlas como que van a trabajar y las llevan para la prostitución. Entonces viene una advertencia. Y el mundo está lleno de advertencias respecto a engaños que se mueven en la sociedad. Entonces el mundo religioso se mueve por toda clase de engaños y el Señor Jesús dio la primera advertencia. Y vean con quién habló, hermanos, Él no habló esto para las multitudes que los seguían. Él no habló para aquellos líderes religiosos a los cuales los llamó hijos del diablo, sin miedo de errar, porque Él sabía muy bien que sus obras los identificaban con el padre de mentira, Satanás, y también su instinto asesino los identificaba con su padre Caín. Y hoy mismo es igual, su instinto asesino está ahí. Sus obras los identifican con el padre de la mentira, porque están glorificando. Todo hombre que predica una mentira está glorificando al padre de mentira, el cual es el diablo. Y todo lo que no hace parte de la doctrina de Dios continuará siendo la mentira del diablo, y continuará la advertencia del Señor Jesús respecto a la mentira del diablo. Mirad que nadie os engañe. Y ese es el panorama del engaño de este día. Y cuando el Señor Jesús habló para estos 4 apóstoles, hermanos, fue una advertencia para ellos. Ellos pueden darse cuenta cómo estos apóstoles, ellos eran sólidos en la enseñanza, eran sólidos en lo que el Señor Jesús les había enseñado, y con la advertencia que también hacía parte de la enseñanza del Señor Jesús. Entonces ellos estaban como vacunados en contra del engaño de Satanás. No estaban permeables a las mentiras del diablo como la mayoría está. Hoy día han inventado las vacunas, ¿no, hermanos?, para la gripe. Y cada año ya tienen su vacuna para vacunar, principalmente a los niños y a los más viejos. Seguramente que ellos están protegiendo a los viejos, ¿no? Porque no sé por qué los protegen. Tendrá algún motivo, ¿no, hermanos? No está vacunado, no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque está vacunado. La novia está vacunada también, hermanos. Tiene un antídoto. El antídoto de la palabra pura del Evangelio antiguo, de la enseñanza del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se le puede decir al pueblo ignorante, hermanos, que solamente oyen a falsos profetas
Mirad que nadie os engañe cuando ni siquiera pueden discernir en qué consiste el engaño del diablo. ¿Cómo puede funcionar esta palabra que el Señor Jesús dijo en medio de esas llamadas iglesias? Cuando ya están tomados completamente por el engaño, hermanos. Es como una lepra que va avanzando y avanzando hasta que no sobra nada. Como un cáncer maligno que va avanzando con sus raíces hasta ahogar y matar. El pueblo no puede definir entre la advertencia del Señor Jesús y el engaño del diablo. ¿Por qué? Por años los han mantenido en la ignorancia, por años los han mantenido en el engaño y están tan llenos del engaño al punto que no pueden recibir nada que no sea parte del engaño. Dios no puede hablarles más. Llegan al punto, hermanos, que solamente oyen a los falsos profetas, nunca oirán la palabra que corresponde a este día, nunca oirán a un genuino ministro de Dios que está hablando la palabra de Dios, el evangelio antiguo, lo que fue hablado desde el principio. Es la condición espiritual del pueblo, hermanos. Muchas veces pregunto, escucha, hermano, ¿usted permitiría que aquel hombre predique en su iglesia? No, jamás. Yo sé lo que mis ovejas comen. Mis ovejas no comen eso. ¿Qué comen tus ovejas? ¿Será que son ovejas o qué son? ¿Qué comen las ovejas? ¿O qué les das de comer a tus ovejas? Si alguien ha criado alguna vez ovejas, sabe lo que las ovejas comen. Y hay una distinción, hermanos, entre la comida de los cerdos y la comida de las ovejas. Las ovejas no comen comida de cerdos, los cerdos no comen comida de ovejas. Su hábitat es diferente. Entonces, ¿qué alimento? Es muy fácil decir, no, hermanos, alimento de ovejas, alimento de ovejas. El único alimento de ovejas que yo conozco es el alimento que el Señor Jesús ha dado desde el principio. No hay otro alimento. Son las ovejas del Señor Jesús. Él sabe lo que ellas comen. Y el Señor Jesús es bien claro. Cuando Él dice, hermanos, no oirán la voz
del extraño? ¿Por qué no oirán la voz del extraño? Porque Él les ha dicho a sus ovejas: mirad que nadie os engañe. Siempre será, hermanos, la misma voz, siempre será la misma voz por las generaciones, de generación en generación. Siempre será la misma voz que reconocerán todas sus ovejas de generación en generación, de edad en edad. Siempre será la misma voz. Y la identificación de la voz del Señor Jesús no es el timbre de voz, no es una voz de tenor, no es una voz fina, no es una voz poderosa. Es la palabra. La voz de Dios no es la voz de algún hombre, hermanos, como quieren hacernos creer los fanáticos branjamitas. La voz de Dios no es la voz del mensajero. La voz de Dios es esta Biblia de Dios. La voz de Dios es la enseñanza apostólica del principio. La voz de Dios es la doctrina de los apóstoles. Y en esto no hay engaño. Los que recibieron la advertencia, vean a quién Jesús les habló. Él habló a su iglesia. 4 apóstoles formando un fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Biblia no habla de una piedra de corona, hermanos. Habla de la piedra angular. Habla de la piedra fundamental. No se puede edificar ninguna construcción sin la piedra fundamental, que es Cristo, la palabra. Tiene que ser así, si es que es escritural. Entonces, es la advertencia para su iglesia novia en estos días posteriores. Es la iglesia novia a la cual el Señor Jesús le está hablando. Porque solo la iglesia novia atenderá lo que el Señor Jesús está hablando. Porque han errado todos, porque han errado la mayoría, porque no han atendido a lo que Dios está hablando. No le han prestado atención al Señor Jesús.
¿Por qué? No es para ellos, no, hermanos. Ellos oyen a los falsos profetas. No oyen al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a eso fueron ordenados, para oír falsos profetas. Están condicionados, preparados. ¿Y cómo los reciben? ¿Cómo los adulan? ¿Cómo los endiosan? ¿Cómo les rinden pleitesía? ¿Por qué? En todo lugar, hermanos, se mueven los falsos profetas. Ellos viajan para arriba, para abajo, del norte al sur, al este, al oeste, los 4 puntos cardinales. Están viajando. ¿Y por qué viajan tanto? Porque hay alguien que los está oyendo. Hay gente que tiene placer en oír la mentira del diablo, de oír predicadores fuera de la palabra. ¿Y cuándo no estamos oyendo, hermanos? El consejo de Dios de mirar que nadie nos engañe. Entonces, hermanos, cualquier cosa que viene en nombre de Dios, el pueblo está recibiendo. Cualquier hombre que diga, soy ungido, ya lo están recibiendo. Puede ser de Estados Unidos, de cualquier país. Estamos en el tiempo del fin, hermanos. En estos días tenemos lo que el Señor Jesús habló dos panoramas espirituales que deben ser analizados con discernimiento, con espiritualidad y, sobre todo, por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesús comience, hermanos, a mostrar el engaño, cómo se movería, viene su advertencia final. Antes de la gran tribulación viene la advertencia final del mismo Señor Jesús. Versículos 21, 22 y 23. El mismo capítulo dice:
Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. La palabra Cristo, hermano, significa ungido, ya sea en griego o en arameo. Entonces, mirad, aquí está el ungido, mirad, aquí está el ungido. Vengan, hermanos, llegó el ungido. Llegó un ungido, hermano. El ungido va a estar en aquel lugar, hermanos. Y ahí el pobre pueblo del mensaje viaja kilómetros y va a ver al ungido que llegó. Hoy en día la unción pasa de padres para hijos y de hijos para nietos. La unción se recibe por herencia, hermanos. Vengan a ver al ungido. Mirad, aquí está el ungido. O mirad, allí está. No creáis. Es el Señor Jesús advirtiendo de nuevo. No crean. ¿Por qué no debemos creer? El Señor Jesús, hermanos, nos enseñó con precisión en lo que tenemos que creer. No creer en algún hombre, los hombres son fallos, todos fallarán por ser hombres, por ser humanos, por su naturaleza. ¿En qué tenemos que creer? En algo que es infalible. En su palabra. Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y ahí está. Mirad que nadie os engañe. El engaño está moviéndose, hermanos. El engaño se mueve. Tiene dos piernas. Tiene mucho dinero. Tiene mucho poder. Tiene mucha influencia. El engaño se mueve. De norte a sur, de este a oeste. Y en cualquier lugar de la tierra el engaño se mueve. ¿Y dónde está? El consejo del Señor. Si el engaño se mueve así, con tanto poder, con tanta facilidad, tienen poder económico, tienen poder político, todos los poderes que el mundo ofrece, el poder del engaño. Y el poder del engaño es tan poderoso, hermanos, porque es auspiciado por el diablo y sus demonios. Mirad que nadie os engañe. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el principio, y así dice el Señor Jesús a sus discípulos en este tiempo. Porque se levantarán falsos ungidos, falsos profetas. Entonces quiere decir, hermanos, que el engaño, la falsedad, las personificaciones y todo lo que representa al diablo está presente de una manera espantosa en todo lugar.
No hay lugar donde el engaño del diablo no esté representado. ¿Y por qué está? ¿Por qué creció tanto? Por haber ignorado al Señor Jesús en su consejo. Esto prueba, hermanos, que el consejo del Señor no es para ellos, es para los escogidos, es para los predestinados, los cuales jamás podrán ser engañados porque han recibido la palabra de Dios, han recibido el consejo del Señor, y al recibir el consejo del Señor, que advirtió, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo pusieron a prueba aquellos falsos, aquellos cristianos? ¿En qué edad era? ¿Y pusiste a prueba qué edad? La primera, el consejo estaba vigente, no se habían olvidado. Y pusiste a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste que eran una bola de mentirosos, como dicen en México. Un montón de mentirosos. ¿Por qué? El consejo estaba vigente. No había sido echado a un lado. Estaba en evidencia. Mirad que nadie os engañe. Vinieron los engañadores. No consiguieron nada. Porque había un pueblo que oía al Señor Jesús. Había un pueblo que vivía por el consejo de Dios. Esa fue su defensa en el principio, esa será su defensa en el tiempo del fin. Y dice que harán señales, hermanos. No dice que predicarán la palabra. Harán señales. ¿Por qué en el tiempo del mensajero se juntaban hasta 500,000 de personas o 600,000 personas? ¿Quiénes eran esos? Buscadores de señales. Iban por la palabra, no, Señor, por un beneficio físico. Señales. Mirad que nadie os engañe, harán señales y prodigios. ¿Para qué harán señales y prodigios? ¿Con qué propósito? Así dice el Señor Jesús, para engañar. Si fuere posible, no puede ser. ¿Por qué? En cuanto la iglesia novia esté escuchando al Señor, es imposible que ella pueda recibir algo que no ha partido del corazón de Dios, pueda recibir algo que el Señor Jesús no lo ha hablado, no lo ha dicho de antemano.
Lo ha dicho de antemano. ¿O no lo ha dicho? Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero vosotros mirad, os lo he dicho antes. Respecto a que, ¿qué lo ha dicho antes? Él lo dijo antes, que esos falsos profetas estarían moviendo a gran velocidad y estarían en casi todos los tabernáculos predicando su doctrina venenosa, el engaño del diablo, del cual el Señor Jesús dio la advertencia. Mirad que nadie os engañe, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Todo lo que Dios tenía que hablarnos ha sido dicho. Nada se le puede aumentar, nada se le puede disminuir. Los falsos profetas le aumentan, los falsos profetas le quitan, pero la iglesia novia que está apareciendo en toda la faz de la tierra sabrá con precisión lo que su Señor ha dicho, todas las palabras del novio. La novia sabe todo lo que Él le ha dicho a ella. Ella sabe con precisión. Abran el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y el versículo 13. Aquí está. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la palabra, no de la mentira, el Espíritu de la palabra, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la palabra, Él os guiará toda la verdad, a todo lo que el Señor Jesús ha dicho. El Espíritu Santo nos guiará, no fuera. No, el Espíritu Santo jamás nos guiará a algo que el Señor Jesús no ha hablado. El espíritu del diablo, el espíritu que unge los falsos profetas, siempre llevará a las personas a algo que el Señor Jesús no ha dicho. Mirad, es el Señor Jesús, que nadie os engañe. ¿En qué consiste el engaño? En recibir algo que el Señor Jesús no ha dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, como estos falsos profetas están hablando, sino que hablará todo lo que oyere. Todo ministro de Dios, lleno del Espíritu Santo, no hablará nada que Dios no haya hablado. No hablará por su propia cuenta.
Un ministro de Dios no tiene nada que decir, a no ser lo que Dios ha dicho. Eso es el así dice el Señor. Un ministro genuino tiene el así dice el Señor. Hablará todo lo que oyere. No hablará por su propia cuenta. Los días que están llenos del Espíritu Santo están ungidos, pero hablan por su propia cuenta. Tienen sus doctrinas inventadas y todo lo que no hace parte al consejo de Dios, todo lo que no hace parte a la enseñanza del Señor Jesús es una falsa profecía. Y respecto a esto, a lo que se mueve en este tiempo, en este día, en esta semana, el Señor Jesús dio la advertencia. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Estaba hablando de nuestros días, hermanos. En otras palabras, el Espíritu Santo, en este día, que no es otra cosa sino el Señor Jesús, en la forma de su Espíritu, morando en su pueblo, morando en su novia, haciéndonos saber lo que corresponde al día presente. Nada fuera de su enseñanza, todo confirmando lo que hace parte de la enseñanza de Dios. Él nos está instruyendo. ¿Con qué? Con palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. Lo hemos oído, lo hemos recibido. Todo lo que el Señor Jesús ha dicho es para nosotros, por eso lo recibimos. Toda la doctrina que el Señor dio a sus santos apóstoles y profetas, lo hemos recibido, porque sabemos de quién viene, hermanos. No es una procedencia dudosa. No se sabe de dónde surgieron esas mentiras del diablo en alguna mente de algún hombre. Todo lo que no hace parte de la verdad de Dios es una mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Es el diablo. Dice que él es mentiroso porque habla de lo suyo, no, hermanos. Él va a hablar de qué. Es mentiroso, padre de mentira, y cuando habla de lo suyo, de lo que hace parte de su doctrina venenosa, que destruye, que cauteriza las conciencias, que seda a las personas, que dopa las mentes. Y ahí están actuando como embriagados. ¿Embriagados de qué? ¿Del Espíritu Santo? No, Señor. Embriagados de la doctrina venenosa del diablo,
que hace parte de la novia de Satanás, que es la Iglesia Católica Romana. Él está embriagada con el vino de su fornicación espiritual, que es la perversión de la palabra. Por eso, hermanos, todos los sistemas regresarán a su origen. Existen las escrituras, hermanos, de Sión viene la instrucción de Dios. De Roma viene la instrucción de Satanás, de Sión viene la instrucción, la enseñanza de Dios viene de Sión. Y en eso que deseamos perseverar. Vamos a terminar, amados hermanos, son las 10 de la noche. Hoy está lloviendo. Los hermanos que viven lejos, vamos a ver cómo, vamos a ver si les conseguimos unas canoas, ¿no, hermanos? Para que puedan llegar a sus hogares. Vamos a orar, amados hermanos, agradeciendo a Dios por su santa y bendita palabra. Yo tengo certeza que sus amados hermanos que están conectados seguramente le dirán amén, no al hermano Lucio. Yo no quiero que le digan amén al hermano Lucio. Yo quiero que le digan amén a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Tenemos un cántico especial que nuestras hermanitas prepararon. Entonces vamos a agradecer a nuestro Dios. Con gratitud sirvamos a Dios de todo corazón. Atienda al consejo de Dios. Mirad que nadie os engañe. Oremos. Padre amoroso, Dios bendito, tu palabra dice que tus misericordias y tus piedades son desde la eternidad. Tu bondad y todos tus atributos son desde la eternidad, porque estaban siempre en ti y se manifestaron para con los hijos de los hombres. Y en este tiempo, la plenitud de Dios ha sido revelada, porque todo lo que no conocíamos de Dios ha sido dado a conocer en estos días postreros, ha sido revelado a los hijos para que puedan conocer cuán grande y maravilloso es nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, Padre bueno, de todo nuestro corazón, por haberte fijado en nosotros, por haber atentado para nuestra bajeza y para nuestra pequeñez, pues somos los insignificantes de esta tierra. Nadie nos mira, nadie nos toma en cuenta, pero tú te has fijado, Señor, en nosotros, para hablarnos al corazón, para decirnos lo que no puedes decir a otros. Tú hablaste a tus apóstoles que mirasen, que observasen el engaño
en su movimiento, en su manifestación, para contrarrestarlo con la verdad de Dios, porque ninguna mentira podrá ser combatida a no ser con la verdad de Dios. Tu palabra, Señor, siendo la verdad, desenmascara toda mentira del diablo. Y aunque haya crecido tanto y engañado la mentira del diablo a la gran mayoría de personas que andan en esos tabernáculos en todo el mundo, hay una novia, Señor, que oye lo que el Señor Jesús ha dicho y lo que está diciendo, lo que Él está hablando. Y Él está tomando en cuenta cada consejo, cada palabra, porque es exclusivamente para ella, Señor. Hay cientos y miles de iglesias que oyen la mentira del diablo, pero hay una novia, solo una, que oirá la voz del esposo. En lo secreto, en el silencio, en la intimidad, no en otro lugar, así como tus discípulos aparte le interrogaron al Señor y el Señor Jesús aparte les habló a su corazón. Y así tú lo estás haciendo, Señor, en estos días postreros. Esta palabra nadie la recibirá a no ser aquellos que hacen parte de tu novia. Es para ellos, Señor, exclusivamente para ellos, y lo recibirán en el tiempo provisto por ti, Señor. Porque tú llamarás y ellos responderán, Señor. Y por eso te damos gracias en esta noche. Entregamos a cada hermanito, a cada hermana en tus santas manos. Tú tienes cuidado de ellos, Señor. Y en cuanto nuestro Señor nos retorna, viviremos por lo que ha sido dicho por Él. Y por lo que ha sido dicho por Él, llegaremos al fin de la jornada, y por lo que ha sido dicho por Él, subiremos al encuentro de nuestro Señor. Gracias, Padre bueno. Sé con cada uno en el resto de esta noche, y que tu palabra encuentre lugar en cada corazón para producir un gozo profundo, una transformación real, la vida de la palabra, que es la vida de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre bueno, por todo. Acepta nuestro agradecimiento y responde conforme a nuestras necesidades, Padre Santo, porque te lo pedimos en el nombre
de Cristo, del ungido, el Señor Jesús. Amén. Vamos a oír con espíritu de oración, hermanos. Que lloras tu pasado, que tu mente es un baúl, que recuerdos va acumulando. Sé que te engaña el diablo y te hace sentir culpable, y la culpa es una espada que tu joven corazón tu alma va traspasando. No dejas de recordar los fracasos que sufriste años atrás, fracasos que te han marcado y martillan tu corazón. Y a solas en la noche se abre el baúl de tu mente, trayendo recuerdos de dolor. Escúchame, abre tus alas al viento y déjate llevar, olvidando tus recuerdos, y empieza a soñar con el futuro tan hermoso que te espera. Amarga el presente y te haga sentirte mal. Somos más que vencedores, anímate a olvidar. Es más grande el que está contigo que el que te quiere acusar. Recuerda lo que Él te dijo, como la niña de sus ojos, el Señor te ha protegido. Abre tus ojos y mira y siente su cariño cuando están a tu lado tus amigos, tus hermanos, tu familia está contigo, y el amor de un Dios eterno que te tiene en sus brazos. Y si te sirve de algo, también tienes mi cariño. Escúchame, abre tus alas al viento y déjate llevar, olvidando tus recuerdos, y empieza a soñar con el futuro tan hermoso que te espera. Y no dejes que el pasado amargue el presente y te haga sentirte mal. Somos más que vencedores, anímate a